Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta noche. Dios le guarde a cada uno de ustedes. Me es grato poderles saludar desde aquí, de esta habitación y desde aquí, de este departamento hermoso de Altaverapaz. Saludo a todos los hermanos de la congregación también y a todo aquel que me va a escuchar en esta hora. Pues desde ya le deseo la bendición de Dios, le deseo que Dios lo ayude, lo fortalezca, lo anime, lo bendiga, lo llene de su presencia, sobre todo en estos tiempos que estamos presenciando, que son tiempos tremendos. Yo quiero leer algo de la palabra de Dios para poder así, hermanos, entrarle a esta transmisión que estamos llevando a cabo en este momento. El Salmo 11, versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es por eso que hemos titulado ¿qué haremos? Nosotros, hermanos, estamos en este tiempo observando, presenciando y oyendo que las cosas no pintan bien en ninguna parte de la tierra. Y nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, como gente de fe, pues no tenemos, hermanos, no tenemos por qué tener miedo, ni por qué tener, hermanos, ningún tipo de temor, sino que a lo contrario, tenemos que demostrar en este tiempo quiénes somos y para qué estamos hechos. Cada vez vamos viendo que va emergiendo cada vez el engaño, la mentira, y las cosas no favorecen a la iglesia, no favorecen a los cristianos. Y aquí en este país hay en este momento una inquietud, ¿verdad?, por el próximo gobierno que habrá de gobernar este país. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que la palabra de Dios ha de cumplirse con el gobierno que sea. La palabra de Dios dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y es Dios el que permite los gobiernos de la tierra. Y los gobiernos de la tierra pues regularmente están influenciados por el diablo. La palabra de Dios dice en 1 Juan 5:19, ¿verdad? Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. No se sorprenda, hermano, de que un gobierno venga con leyes que vayan en contra de la palabra de Dios, que vayan en contra de las normas de Dios, que vayan en contra de las cosas espirituales. Porque la Biblia lo dice así, de esta manera. La Biblia dice en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán, dice, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra el Cristo, contra el Señor Jesucristo. Y dirán, rompamos sus ligaduras. Es más, la gente hoy pinta así, que no quieren nada con Dios ni con la Biblia. Es más, le llevan la contra a la palabra de Dios y le llevan la contra a las cosas espirituales de Dios. Pero la Biblia no es un libro, hermanos, ni amigos, que trate de probar la existencia de Dios. La Biblia no está
tratando de probar la existencia de Dios. La Biblia da por sentado la obra de Dios. Eso no está en discusión. La Biblia dice en Génesis 1, en el principio creó Dios. Eso lo da por hecho. La existencia, la creación, la obra de Dios, la obra del Espíritu de Dios, eso lo da por sentado. La Biblia no está tratando de probar. También está dando por sentado de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios es Dios, a pesar de que el hombre no quiera reconocer a Dios como su Señor, como Dios, porque la Biblia claramente dice que los hombres y las naciones han ignorado a Dios. Lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Y dice que quienes, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y es más, dice la Biblia, cambiaron la gloria de Dios por darle culto a las criaturas. Y al Dios que les dio la vida no lo honraron ni lo buscaron. Entonces, hermanos, es necesario que todo esto acontezca. Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero no hemos de pensar que va a venir un gobierno bueno, que va a favorecer a la iglesia. Eso casi nunca lo hemos visto. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué haremos? Porque hasta el salmista se pregunta eso. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque el salmista comienza diciendo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Nosotros no tenemos por qué huir, ni tenemos tampoco por qué tener pánico. A lo contrario, vamos a esperar en Dios, vamos a creer, vamos a confiar, vamos a esperar, vamos a tener ánimo, vamos a seguir haciendo los cultos que hacemos. Y si algún día hubiese algo en contra de la iglesia, también estamos dispuestos a demostrar que confiamos en Dios. Estamos dispuestos a decirle a este mundo sin Dios, a este mundo que le lleva la contraria a Dios, a este mundo que le gusta llevarle la contraria a Dios desde tiempos muy remotos, pues le vamos a decir que nosotros somos el pueblo que confiamos en Dios. Como los hebreos, aquellos 3 hebreos que tuvieron su prueba de fuego allá en Babilonia. Nabucodonosor les dijo, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Si no honráis mis dioses, una sola sentencia hay: seréis echados al horno de fuego. Y pregunta Nabucodonosor, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los 3 muchachos confiados en Dios le dicen, no es necesario que nosotros te respondamos sobre ese asunto. He aquí el Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra, de todas maneras no vamos a honrar tus dioses. Y así es que tenemos que tener nosotros claro en este tiempo, hermanos, nuestra fe. Como Esther, que dijo, y si perezco, que perezca. El candidato que va a ir a segunda vuelta ha dicho algunas cosas que realmente son preocupantes como cristianos, que habrá cierto tipo de persecución para aquellas personas que traigan un mensaje de violencia, que traigan un lenguaje no adecuado en contra de las personas que promueven la inmoralidad en la tierra. Pero nosotros no somos los que estamos diciendo eso. Es Dios el que ha dicho eso. Y si Dios lo ha dicho, nosotros nos vamos a identificar con Dios. Y como dijo Esther, y si perezco, que perezca. El salmista dice, ¿por qué yo he confiado en Dios? ¿Cómo me decís que escape al monte cual ave? Nosotros no tenemos por qué estar aterrados.
La Biblia dice, es necesario que todo esto acontezca. Nosotros estamos en esa etapa de principio de dolores. Y en esa etapa de principio de dolores, los dolores no menguan, a lo contrario, aumentan. Y vamos viendo la descomposición de la raza, ¿ya? Porque hoy la familia tiene enemigos, atentan contra nuestros hijos, atentan contra la familia, contra el plan divino de Dios, y le están dando paso a estas cosas, como es el lesbianismo, el homosexualismo, todos los pecados promiscuos que se cometen en esta tierra. Y ahora se habla ya también de inteligencia artificial, donde hay gente que contrae matrimonio con una muñeca, con un muñeco, con un inflable. Entonces estamos llegando al clima de la iniquidad. Y por eso el salmista dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque hay un complot. En el verso 2 dice, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. ¿Para qué? Para saetear en oculto a los rectos de corazón. Es decir, que los creyentes siempre hemos tenido esa adversidad, hemos tenido esa parte donde no encaja lo de Dios con lo del mundo, porque la Biblia así lo dice. El mundo os aborrecerá, por cuanto no sois del mundo. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia dice, ¿qué ha de hacer el justo? Está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros, número uno, vamos de paso en esta tierra, no somos de aquí, de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros y anhelamos una mejor patria. La tierra se va sumergiendo cada vez en oscuridad y se va sumergiendo cada vez más en sus pecados. La Biblia lo dice de esta manera, que cayeron los altos pueblos, enfermaron, y es cierto, hoy si esta tierra fuera una manzana, casi las 4 partes están corrompidas, y lo único que queda es aquel remanente pequeño de creyentes que están esparcidos en toda la tierra, y que sirven a Dios de corazón, la manada pequeña que la Biblia menciona, llamada la iglesia. ¿Y qué hacemos, hermanos? Porque también vemos cosas dentro del Evangelio no alentadoras, que preocupan también. Hoy en día mucha gente habla de sana doctrina, pero no vive conforme a esos reglamentos ni a eso que ellos vociferan que son. Porque bajo el nombre de sana doctrina se hacen muchas cosas que a Dios no le agradan tampoco. Yo veo injusticia, veo hasta robo en nombre de la sana doctrina. Pero mucha gente se jacta de eso. Veo gente que dice, yo soy de sana doctrina, pero no se apartan de la calumnia, ni del chisme, ni de estas cosas que son un pecado, la murmuración, que por causa de eso Dios castigó a Israel. Hoy mucha gente presume, soy de sana doctrina, pero hay odio en sus corazones y hay rencores. Yo conozco gente de sana doctrina que los saludo, hermano, y el efecto del saludo de uno no es agradable delante de ellos, porque ellos son únicos, son la última Coca-Cola del desierto. Entonces, eso pasa. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo averiguar? ¿Cómo saber? ¿Cómo entender cuál es la iglesia del Señor en medio de todo esto? Yo les digo una cosa, mis hermanos, la iglesia del Señor será la que se vaya en el levantamiento de la iglesia. Los demás eran, como dice la Biblia, hablando de la cizaña, las atarán en manojos, porque la iglesia apóstata también es grande.
Y la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y hoy vemos un pueblo inflado, un pueblo que está amasado con la levadura del mundo y se hincha, se infla. Y usted ve grandes masas, pero son inflados, prácticamente están leudados con la masa del mundo. ¿Y qué ha de hacer el justo en medio de todo eso? El salmista se pregunta en este pasaje y dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los profetas y los escritores del Nuevo Testamento dicen, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, no tenemos que huir a ninguna parte. Quede aquí en Guatemala el gobierno que quede. Vamos a demostrar que creemos en Dios y vamos a demostrar que confiamos en el Dios de la Biblia. Entonces tengamos confianza, tengamos fe, tengamos ánimo y que Dios lo ayude, que Dios lo fortalezca, que Dios lo levante, que Dios lo anime, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y no nos deje sucumbir en medio de esta presión. Porque la prueba tiene que venir, ¿verdad? La prueba va a venir para nosotros, hermanos, demostrar. O sucumbimos a la presión que eso nos impone o demostramos que creemos en el Dios de la Biblia. Pero la Biblia dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces faltan cosas que van a pasar, pero nosotros tenemos que levantar bandera. La Biblia dice, vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces tenemos que tener confianza en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, en el nombre de Dios y en el Evangelio eterno que Dios nos ha dado para predicarlo. Va a llegar el momento en que no vamos a poder predicar por estas plataformas porque todo se va volviendo enemigo de Dios. Y hoy hay cosas que no podemos hablar aquí en estas plataformas porque te censuran rápidamente, te borran los videos. Mira, lo que yo noto que hay gente que blasfema al Señor Jesucristo y eso no lo censuran en estas plataformas. Pero no vamos a hablar en contra de los pecados inmorales que comete toda esta cáfila de gente pecadora que hay, porque entonces sí, ahí sí, hay gente de la que no podemos hablar, no podemos mencionar nombres, no podemos hablar de ciertos temas. Pero si alguien blasfema al Señor Jesucristo, ahí sí está todo bien, se hace viral, se hace importante ese individuo, ese instrumento del diablo. Pero nosotros tenemos que demostrar, si no podemos predicar por aquí, tenemos que predicar de alguna manera, pero vamos a confiar en Dios. ¿Qué ha de hacer el justo? Seguir confiando en ese Dios, seguir confiando en esas promesas, igual que los creyentes del pasado, que dieron su vida creyendo en Dios, creyendo en la palabra. Entonces la iglesia tiene que demostrar hoy que de verdad confía en Dios. Y la prueba tiene que venir para clasificar a los creyentes. Porque hoy cualquiera cree. Cualquiera dice, soy de sana doctrina. Cualquiera dice, creo en Dios. Cualquiera dice, creo en la palabra. Pero la prueba va a venir justamente para clasificarnos. Porque así como hay una parte selecta de semillas que se usan para sembrar, también va a haber una clasificación de creyentes. La palabra de Dios dice que un día los ángeles vendrán y apartarán el trigo de la cizaña y a la cizaña la atarán en manojos, dice. Porque es grande la cantidad de perdidos. Y de la iglesia se van a perder un montón. Hablando de evangélicos, pastores, evangelistas, apóstoles por manojos se van a perder, por falsos, por mentirosos, por fraudulentos, porque no hacen más que predicar puras mentiras. Y uno se asombra de ver predicadores que les gusta halagar el oído a la gente,
predicadores como Dante Hebel, ¿verdad? Que son fantasiosos y a la gente pues le gusta, le aplaude, porque les gusta eso. Entonces, hermanos míos, sigamos adelante, tengamos confianza. Queda poco tiempo y en el poco tiempo que queda vamos a ser probados. Y no tengamos miedo si aprueban la agenda 2030, que es lo que quieren. Y hay intereses políticos aquí en Guatemala de traer esas cosas aquí. Pero nosotros no somos de aquí. Nosotros vamos de camino, peregrinos y extranjeros. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y quiero hacer una oración antes de cortar esta transmisión. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta preciosa hora, Dios mío, yo te doy gracias por los hermanos que están ahí presentes en todas partes de la tierra, y el video se va a quedar ahí, Dios mío, cualquiera que lo vea, bendícelo, ayúdalo, Dios de los cielos. Señor, en este momento sabemos que estamos viviendo tiempos críticos, económicos, políticos, en la ciencia. Se están dando, Dios mío, los desórdenes terribles, porque se acerca lo glorioso y lo eterno. Pero mientras eso se acerca, en la tierra habrá, como dijo el Señor en la profecía apocalíptica, habrá angustia de las gentes a causa del bramido del mar y de sus olas. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Dios mío, gracias por esta transmisión. Te pido que sea de bendición para todos los oyentes y que los bendiga de una manera especial y que despierte, Dios mío, de una manera extraordinaria a tu pueblo para que busque a Dios de una manera, Dios mío, importante y de una manera comprometida. Que basta ya la religiosidad, Dios mío. Basta ya, Dios mío, de ser, Dios mío, simplemente una persona, Dios mío, con religión, pero sin compromisos y sin fe. Y sin tener, Dios mío, que los objetivos importantes, los cuales la Biblia manda. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pido misericordia para la gloria de tu santo nombre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta una próxima. Que Dios guarde, Dios les bendiga en esta noche. Aleluya.